Buenos días, amable auditorio del canal Televisión 28 Vismo TV de Ajacuba, Hidalgo. Hoy tenemos a bien hacer un recorrido dentro de la jurisdicción de nuestro municipio de Ajacuba, con la finalidad de localizar en qué lugares están situados los aguajes que en su tiempo se llamaban también jagüeyes, que este tipo de presas de almacenamiento de agua existían sobre todo cercas a las haciendas o ex haciendas ahora. Hoy nos encontramos precisamente aquí, vemos a mi izquierda el casco, la entrada de lo que fue antiguamente la hacienda de la estancia, localizada al oriente de la cabecera municipal de Ajacuba. Aquí en la estancia más adelante vamos a ver que a espaldas de estos muros se encuentra el jagüey, famoso jagüey, que en casi todas en todas las ex haciendas, las construcciones de este tipo que fueron hechas a finales del siglo antepasado y florecieron hasta principios del siglo pasado. Siempre vamos a donde se encuentra sentada una construcción de este tipo, siempre vamos a encontrar los jagüeyes que se usaban para abrevar a donde abrevaba el ganado, porque estas haciendas se dedicaban principalmente a la cría de ganado, a la plantación de maguey. Vamos a ver más adelante otras haciendas como la de Tulancalco. Aquí es importante hacer mención que esta hacienda de la estancia está un poco más hacia el sur de donde se localiza la hacienda de Tenguedo, que en su momento vamos a llegar ahí para hacerles mención de ello. Se dice que en esta hacienda de la estancia, en esta área que abarca la ladera, en los tiempos del virrey don Luis de Velasco, hacia los años más o menos de 1654, que son apuntes que se encuentran en la biografía del estado de Hidalgo, se dice que existía un asentamiento humano, una comunidad pequeña que se llamaba San Agustín. Las gentes de esta área se dedicaban a la fabricación del carbón, tal vez porque en toda esta ladera, toda esta superficie, lo que abunda es mucho el huizache principalmente y el mezquite. Entonces, como son maderas muy resistentes donde se puede hacer el carbón, a eso se dedicaba esa gente. Posteriormente no se sabe, pero desaparece ese asentamiento. Es importante volver a hacer mención la visita hacia el jagüey, que está en la parte sur, para que les podamos dar testimonio de ello. Como vemos, miren, estamos ahorita ubicados en una de las piletas a donde hace más de 100 años se abrevaba el ganado. Vemos que está construida de piedra con mezcla de cal y tezoncle, por eso se alcanza a ver este color blanquizco rojo. Es el aplanado, el piso va de la misma manera. Tiene una dimensión más o menos de aquí, de donde estoy de pie hasta el otro extremo, tiene más o menos 40 metros de largo por unos muros de 40 centímetros de ancho, de hondo tiene más o menos 50 centímetros. Les explicaré brevemente
aquí se alcanza a ver un orificio en el muro de este lado. Aquí entraba un tubo que venía desde el aguaje que tenemos aquí en la parte sur, más o menos está a 60 metros. Ese tubo estaba colocado de tal manera que alcanzara a llegar o a llenar la pileta, entonces está a un nivel adecuado para poder quitar el tapón y se llenaba la pileta. Y esto existe casi en todas las haciendas ganaderas porque era donde se abrevaba el ganado. Entonces, si nos permiten, caminamos hacia el Jagüey. Aquí ya nos encontramos en el Jagüey de la hacienda de la estancia. Estamos en estos momentos viendo que el Jagüey está cubierto por una especie de alga que desde aquellos tiempos ancestrales se llamaba lentejuela. Este tipo de alga crea unas raíces hacia abajo y una tipo alfombra en la superficie del agua. Al no dejar penetrar los rayos de la luz solar, hace que la agua se mantenga clara, no turbia como suele suceder en la mayoría de jagüeyes. Entonces esto permitía, estando cubierto con este tipo de alga, permitía que el agua la pudieran consumir los que habitaban las haciendas aquí a espaldas de nosotros, donde se encuentra la hacienda de la estancia, y vemos que en su totalidad está casi cubierto de esta famosa lentejuela. Repetimos que pues estos jagüeyes fueron construidos ya hace más de 100 años con el propósito, finalidad de que abrevaban el ganado los que habitaban estas haciendas construidas con la finalidad o en el lugar apropiado a donde se podía pastar el ganado, principalmente vacas, borregos, caballos. En la toma vimos allá al extremo oriente que había un ganado abrevando, y ahorita estamos viendo un caballo que llegó a tomar agua. Para eso servían esos tipos de jagüeyes construidos, repito, hace más de 100 años, a finales del siglo antepasado, y que florecieron todavía a mediados del siglo pasado. Nos encontramos precisamente en la parte norte del Jagüey de la estancia, exactamente casi al centro de la dimensión de este jagüey, a donde todavía existe el muro de piedra que tiene más o menos 1 metro de ancho por unos 3.50 de alto, de donde empieza la cimentación. Quiero mencionar para qué servía este muro. No es otra cosa que aquí era la base a donde salía el tubo que alimentaba a las piletas del abrevadero que están aquí a más o menos 50 metros. Las piletas están en la parte baja del jagüey, a espaldas de las ruinas de la hacienda de la estancia. Entonces estaba construido adecuadamente con su nivel, a manera de que se quitaba el tapón del tubo y se empezaban a llenar las piletas. Volvemos a mencionar nuevamente, servían para abrevar el ganado doméstico de la hacienda, porque a espaldas de la hacienda pues vimos que existen todavía los potreros de los corrales donde se encerraba el ganado. Y como siempre continuamos nuestro
camino siguiendo la huella de la historia y nos trasladamos en este momento hacia la hacienda de Tenguedó, que está en la misma jurisdicción de Ajacuba. Cabe mencionar que aquí el jagüey donde estamos de la estancia, la hacienda también y toda la superficie, ladera donde pasta ganado, pertenece al ejido de la comunidad de Ignacio Zaragoza, municipio de Ajacuba, Hidalgo. Estamos viendo en esta toma la compuerta de entrada al jagüey de la estancia. Esta barranca viene de allá hacia el sur, ya Estado de México, porque ya aquí estamos a unos cuantos metros del lindero del Estado de México con el Estado de Hidalgo, y la barranca de donde viene toda esta agua que llega cuando cae la lluvia allá en la montaña, viene de la barranca del Caracol, así le denominan, del Cerro del Picacho, hasta llegar aquí al jagüey de la estancia. Nos encontramos en este momento exactamente en lo que fue el pesebre, a un costado de los corrales y de la pileta de abrevadero. El pesebre aquí a donde le daban de comer a los animales, sobre todo a las bestias de carga como el caballo, las bestias que servían para los cultivos de algunas de las tierras. Aquí era donde las alimentaban. Se puede apreciar todavía el tipo de construcción, que es exactamente piedra, mezcla de cal con tezoncle, una mezcla muy resistente que, como vemos, a más de 100 años de distancia, pues el tiempo sí lo ha deteriorado, pero hay partes que están bien sujetadas a la piedra. Vemos la calidad que era entonces de este tipo de material. Buenas tardes, amables y distinguidos televidentes de Vismo TV, Canal 28, Ajacuba, Hidalgo. Siguiendo la huella de la historia, nos encontramos en estos momentos en lo que es el jagüey de la hacienda de Tenguedó. Para empezar, quiero hacer mención que la hacienda de Tenguedó fue una de las principales en los años de 1854, más o menos cuando estaba en el virreinato don Luis de Velasco. Como ya hicimos mención en nuestro recorrido de inicio, pues los jagüeyes existían cercas a las haciendas para abrevar el ganado que se cuidaba en estas regiones, que era lo que producían las haciendas, y el ganado posteriormente pues se trasladaba a la Ciudad de México para su consumo. Cabe de mencionar que en la hacienda de Tenguedó, que en unos minutos daremos a conocer unas imágenes, es a donde se dan los primeros gritos de libertad, según apuntes de la monografía del Estado de Hidalgo. En ese entonces corría el año de 1854, cuando el dueño de la hacienda de Tenguedó invade unos terrenos a mi derecha, que estoy señalando, invade unos terrenos que pertenecían a los indios de Ajacuba. El cacique de los indios se inconforma y lleva su queja hasta la Ciudad de México con el virrey don Luis de Velasco. Don Luis de Velasco manda un escribano que recorra la zona invadida y recorre gran parte de lo que hoy es Ajacuba, la cabecera municipal. Existe un
un plano, un croquis en el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México, a donde están esos datos y existe el mapa, incluso señalando los terrenos que había invadido el dueño de la hacienda de Tenguedo. Es un dato importante porque allí pues nos dan, dentro de ese recorrido nos señalan otros asentamientos humanos que ya no existen, por ejemplo el que estaba cerca a la hacienda de la estancia, otro que se encontraba cerca a la antigua estación del tren de San Valentín, que ya no existen esos asentamientos humanos, sin embargo nos lo señalan en ese croquis. Bueno, esos son los datos históricos que se encuentran en las notas de la monografía del Estado de Hidalgo, y para corroborar que estamos dentro de esa fecha que hemos mencionado, aquí en el aplanado de la base de la compuerta, de donde se distribuía el agua hacia las habitaciones que están a mis espaldas al lado norte, que es la construcción de la hacienda, vemos que en el aplanado está una fecha inscrita en el aplanado con los numeritos formados con granitos de tezoncle, y allí vemos que efectivamente tenemos que es 1854 y que sí compaginan con los datos que están en el croquis que levantó el escribano en esos tiempos, para dar fe que efectivamente sí el dueño de la hacienda de Tenguedo, que no dan a conocer su nombre, efectivamente había invadido terrenos que están hacia la comunidad de Ajacuba. Ya como salida de nuestro recorrido por los jagüeyes que se localizan en la jurisdicción de Ajacuba, estamos aquí entrevistando a una de las personas que aún se dedican al pastoreo y que hacen uso de los jagüeyes, del cual es el motivo de nuestro recorrido para llevar a ustedes, amable televidente. ¿Cómo se llama usted, señor? Ángel Almaraz Castro. ¿Sí nos podría decir si todavía le dan uso a los jagüeyes que tenemos aquí enfrente? Sí, todavía, porque algunos muchachos que están aquí adentro de la irrigación dan agua aquí, meten agua aquí al jagüey de la hacienda de Tenguedo. ¿Qué tipo de ganado viene a brevar aquí? De todo, ¿verdad? De todo, charol y de tipo bravo y todo de eso, ganado. Borregos, chivos. Sí, todo, borregos y chivos, sí. Pero vemos que el jagüey se encuentra a un lado lo que fue la famosa hacienda de Tenguedo, sí. Y ya desde esos tiempos hay conocimientos que abrevaban ganado. Sí, de aquí. todo tiempo, inclusive nosotros cuando entraba el agua de aquí de los balnearios de Ajacuba, de la salada que le nombramos, esa la traíamos por esta zanja, para acá. Ajá. Y metíamos aquí, puro ganado, así de reses. Del que andan pastoreando. Sí. Que había aquí chivos, es que andan todos aquí arriba del cerro, y en ese tiempo se juntan y se tienen los corrales para darles de comer al ganado. Y luego ya los bajan a beber aquí. Ya los bajamos a beber aquí, sí. Ajá. Entonces usted sí se debe de acordar algo de lo que platicaban los abuelos, ¿no? De tiempo de las haciendas, ¿sí se acuerda algo? Sí, me acuerdo cuando platicaban de las haciendas, que ellos cuando estuvieron aquí viviendo, como mi papá y mi mamá vivían por ahí. Sí, porque mi mamá era del 1901,
1901, entonces ellos fueron trabajadores de aquí de la hacienda de Estaban Tenguedón. aquí, nomás que después ya llegaron los hacendados aquí y se los llevaron para acá, para Jacuba, porque toda la gente que vive de la zanja para acá, del agua que sale de la alberca, Del balneario. del balneario, de ahí para acá, toda esa colonia o satélite que dice usted, esa es toda la gente de aquí. Que antes trabajaba aquí, sí, porque tengo entendido que cuando se fueron conformando los pueblitos, fue de la misma gente que trabajaba en las haciendas cercanas, Sí, ¿verdad? Así, pues, como antes toda la gente la tenía el hacendado, todo él las mandaba, hacían potreros y todo, cercaban cerros, no, pues hay todo, hay mucho potrero. Aquí inclusive aquí pasa el potrero, de ahí para allá era el cerro. en nuestras espaldas. Entonces, ¿cómo dice que se llamaba su papá que trabajaba aquí o su abuelo? Era mi papá, Valente Almaraz. Ah, Valente Almaraz, él es el que dice que era de 1901. Mi mamá era de 1901 y él era como del 80, de 1980, era más chico, él, mi papá, sí. Bueno, pues entonces esto es un testimonio de que aún se conservan algunos de los aguajes de aquellos tiempos, porque todavía hay gente campesina que se dedica al pastoreo y vienen a brevar aquí en estos aguajes, ¿verdad? Muchas gracias, señor. Otra cosa que quiera agregar, que quiera Pues decir. como ahorita ya no, con eso, aquí también llega un muchacho que cuida una punta de vacas de cebuces, aquí llega, pero ahorita ya no se ha visto, ya tiene como 3, 4 días que no viene. Y siempre por aquí anda, nomás viene a dar agua y se la lleva para su casa. Sobre todo llegan aquí todos los que tienen ganado. Todos los que tenemos ganado, sí. Ajá, y toda el agua que baja al Jagüey. Pues ahorita ya no se le mete agua limpia porque entraba por acá, el agua limpia de las barrancas cuando llovía mucho. De esa barranca, ¿verdad? Sí. Y aquí ahorita ya nomás es pura agua negra. Es el agua negra, ¿verdad? Sí, ya ni la salada ya no le entra aquí. Pero sí se la toman los animales. Pues qué otra la sé. Pues sí. Sí. Bueno, muchas gracias, señor, y hasta la próxima. Esperamos vernos pronto por aquí. Mientras que Dios nos preste vida. Sí. Gracias, hasta luego. Para despedirnos de amable teleauditorio de Vidmo TV, Canal 28 a Jacuba Hidalgo, damos por terminados nuestros recorridos a los jagüeyes que se localiza el primero en la hacienda de la estancia y el segundo a donde concluimos es la hacienda de Tenguedón. Ya vimos, ya comentamos la importancia que tuvo en aquellos años, hace más de un siglo, la importancia que tuvieron los jagüeyes, sobre todo para dar vida a la ganadería que existía en las haciendas de estos lugares, y que, si bien es cierto, estamos en un lugar en el Valle de Ajacuba a donde se localizan varias haciendas interesantes, dos de ellas ya las que hemos recorrido el día de hoy, pero hacia el norte de donde estamos parados, de la hacienda de Tenguedón, tenemos haciendas importantes como la de Tulancalco, la de la hacienda de la Arboleda, la hacienda de Temuaya y otras más, la hacienda del Cedó, y un sinnúmero de haciendas que están situadas sobre todo a lo largo de la vía del ferrocarril. Tenemos conocimiento que el ferrocarril, el auge de la construcción del ferrocarril se dio en los periodos presidenciales de Porfirio Díaz. Entonces él, para dar salida a los productos que se daban en las haciendas, es como se piensa en construir el ferrocarril en este caso de Pachuca a Tula. La inauguración de ese ferrocarril tenemos anotado que se da en el año de 1891, y precisamente se hace para poder sacar los productos de las haciendas. Entonces es una de las formas que se da, la forma del transporte para sacar ese tipo de productos hacia la Ciudad de México.
Posteriormente vamos a dar a conocer a ustedes otra de las haciendas en el mismo tema de los jagüeyes y imágenes, presentarles imágenes de lo que queda de las haciendas de ese tiempo. Queremos invitar a los amables televidentes que nos ven esta vez y siempre, que si por ahí recuerdo de sus abuelos, de sus familias, que tienen algún dato histórico que nos ayuden a ahondar en este tipo de material que presentamos, nos los hagan llegar a las oficinas del cable Vidmo TV Ajacuba para fortalecer la información, porque mucho nos ayudaría, ya que pues en estos casos, porque nos gusta hacer nuestro trabajo, pues aportamos algunos datos, pero debemos de estar conscientes que nuestra vida ancestral está llena de historia de nuestros antepasados. Entonces de mucho serviría o debe de servir que aporten alguna información, incluso fotografías que no nos quedaríamos con ellas, sino solamente para sacar la imagen y fortalecer así de esta manera la información al televidente de Vidmo TV Cable 28.